Muchas veces pensamos cómo podemos ayudar o cómo educar a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobrinos o inclusive como profesores a esos alumnos que nos han sido confiados. Y hoy vamos a hablar de eso con una persona que conoce muy bien de este tema y que nos ha concedido esta entrevista. Estamos en este programa que hemos llamado Conversando con el Padre Pío. Mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal, Bajo el Auxilio del Padre Pío. Bueno, tenemos aquí a don Juan Carlos Monedero. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, ¿cómo estás, Diego? Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches para toda la audiencia. ¿Cómo están allá por Colombia? Muy bien, muchas gracias. Desde la nación de Nuestra Señora de Luján. Espectacular. Así es. Hace poco fue la fiesta de Nuestra Señora de Luján, el 8 de mayo. Ah, espectacular. Sí, sí, hace En muy medio poquito. de este mes tan mariano con Nuestra Señora de Fátima también. Así es, que además es el día en que nació mi hija. Mi hija ahora cumple un año, justamente el 13 de mayo. Nació el 13 de mayo. Nació el 13 de mayo del año pasado y yo lo tomé como una, un recordatorio de la Virgen que nos sigue diciendo mi corazón inmaculado triunfará, ¿no? Como para que no se me Exacto. olvide, en el medio de todas las cosas que pasan, que uno ve, que se entera de las noticias y todo, bueno, para que no se me olvide. Magnífico. Bueno, entonces, para aquellos que no conozcan a don Juan Carlos, igual aquí en el video, durante todo el video van a aparecer sus redes, en la descripción igualmente, tanto de YouTube como la página web que tiene, incluso los libros que él ha publicado. Don Juan Carlos es licenciado en filosofía, docente, conferencista, como nos ha dicho, es padre de familia de 2 hijos pequeños. Tiene 4 libros publicados, un centenar de trabajos y se interesa por los temas de filosofía, pedagógicos y políticos desde hace muchos años. Bueno, Juan Carlos, yo creo que siempre para estos temas y sobre todo que es la educación de los más pequeños y la audiencia nuestra se interesa mucho por esos temas, porque muchos son padres, son abuelos, son tíos o incluso son profesores y tienen varias dudas sobre esto porque en el mundo de hoy, en el mundo en que vivimos, pareciese que la educación va por todas partes y por todo lugar como que va equivocada. No sé si usted nos podría empezar diciendo acerca de ese, digamos, ese panorama de la educación, si es tan catastrófico como a veces se ve, o cómo es ese panorama ya, digamos, usted que ha estado ahí en la materia. El panorama de la educación va a depender en muy buena medida de lo que nosotros seamos capaces de hacer, capaces de organizarnos y del testimonio que demos de la verdad y de cómo eduquemos a nuestros hijos y a nuestros alumnos. Es decir, es difícil dar un diagnóstico para una situación que está permanentemente cambiando. Por supuesto que existe una corriente predominante de signo progresista en la educación que es mayoritaria en los profesorados. Es decir, uno ve que por lo que se oye, por lo que escucha, por el tipo de material que se baja, que le asignan a los futuros profesores, en general, en las instituciones donde se forma a los alumnos, y hablo principalmente en Argentina, tanto en las estatales como en las privadas, tanto en las que son las que financia el Estado como las que se financian con los aportes de los alumnos del sector privado, predomina esa tendencia progresista. Según esa educación progresista, que tiene a Piaget como la luminaria, ¿no? El faro que guía todas las especulaciones, el conocimiento es construcción. Retengamos esta palabra que es clave. El conocimiento es construcción. Y por lo tanto, de lo que se trata es de
adecuar a los alumnos para la sociedad que se viene, la sociedad moderna, la sociedad democrática, la sociedad progresista. Y la educación es una herramienta con la cual se intenta adecuar a los alumnos a esa sociedad. Y ahí termina todo. Obviamente está empobrecido el concepto de educación. Ahora bien, nosotros para darnos cuenta de esto tenemos que hacerlo desde coordenadas doctrinarias totalmente distintas y hasta opuestas. Que nosotros lo que nos vertebra justamente, lo que nos da el eje es la formación occidental y cristiana, el hispanocatolicismo, que resumiéndolo mucho es el derecho romano, la filosofía griega y el cristianismo. Nosotros desde esa cosmovisión vamos a poder justamente evaluar y juzgar la educación que se imparte actualmente, que en realidad a veces no es ni siquiera educación, es una instrucción. Y a veces es menos que eso. ¿Sí? Entonces, para empezar, lo primerísimo que había que ver es que cuando hablamos de educación, ¿de qué estamos hablando? Tú me decías que la audiencia le interesa mucho el tema de la educación. Bueno, ¿qué juramos los esposos en el altar? Juramos educar cristianamente a nuestros hijos, ¿verdad? Así Juramos es. en el altar eso. Bien, no podemos educar cristianamente a nuestros hijos si no conocemos la esencia de la educación. Y tampoco podemos hacerlo si no conocemos el cristianismo que profesamos. Y finalmente, la esencia de la educación es un tema eminentemente filosófico. Por lo tanto, la educación habla del perfeccionamiento del hombre. ¿Qué es el hombre? La respuesta la da la filosofía y la antropología. Entonces, de nuevo, no se puede educar sin filosofía y en última instancia no se puede cumplir un juramento sin educación. Por lo tanto, en última instancia, y esto es lo decisivo, no podemos cumplir adecuadamente nuestro juramento ante el altar de educar cristianamente a nuestros hijos si no conocemos el magisterio de la Iglesia Católica y si no conocemos la filosofía de la educación, por lo menos en sus rudimentos más básicos. Por lo tanto, papá y mamá tenemos que estudiar para ser buenos padres. Formarnos, exactamente. Y digamos que en lo que usted decía, hay una frase que a veces se ha escuchado, yo sé que muchos hemos escuchado, es formamos a los niños o formamos a una juventud para un mundo en constante cambio, ¿no? Como una cierta forma de decir que todo es una evolución, ¿no? No hay como una base, no hay unos cimientos, y eso, digamos, lo conecto con lo que usted decía al final, la fe y el magisterio que la iglesia, digamos, incluso ha puesto ciertas bases de cómo debería ser la educación. Entonces, un mundo en constante cambio pareciese que es un mundo que no tiene bases. A veces es como la percepción, ¿no? La educación es para un mundo que no tiene bases, no tiene fundamentos. O eso, digamos, es lo que uno escucha, ¿no? Con esa frase de educar para un mundo en constante cambio. Exacto, incluso son eslóganes de instituciones. Me acuerdo, por ejemplo, una universidad acá, la Universidad del Museo Social o la Universidad de Palermo, que decía, prepárate para el cambio, ¿no? O este es una universidad, o para el éxito, te dicen, ¿no? Prepárate para el éxito, formate para el cambio, ciudadanos del mundo, vamos a cambiar, o sea, todas consignas vacías, ambiguas, porque el éxito está muy bien, pero el éxito sin pisarle la cabeza al prójimo, ¿no? Sí. Para empezar, ¿no? Y cuando se habla de cambios hay que distinguir que hay distintos tipos de modificaciones. Hay un cambio que es perfeccionamiento y hay un cambio que es destrucción de la cosa. Una cosa es cambiar porque somos mejores y cada vez nos capacitamos más, y otra cosa es carecer de principios éticos y morales y vivir en la oleada del relativismo, donde hoy pensamos una cosa, mañana otra y pasado mañana la contraria. Entonces, eso es educación, formarnos para ser ciudadanos de un mundo que
hoy dice blanco, mañana negro, la semana que viene verde, y donde no hay verdad objetiva o donde no se la puede conocer. Bueno, eso no es educación, eso es una pálida imagen, una falsificación de la educación. Entonces, yo creo que de todas maneras la audiencia de este canal eso lo tiene muy en claro. Seguramente que el relativismo no es la respuesta, pero sería también interesante que profundicemos en cuál es la respuesta positiva, no solamente en cuál no es la negativa. Exacto. ¿Qué es la educación en ese sentido, don Juan Carlos? Como siempre vamos a poder dar dos definiciones, una la etimológica y otra la real. Etimológicamente educar viene de educir, es la acción de desde afuera de influir en algo para que desde adentro de la cosa provocada por una acción desde afuera emerja un poder y algo pase de la potencia al acto. Es decir, nada pasa de la potencia al acto, sino por algo que está afuera, que está en acto. Entonces, educar es eso, es que yo haga pasar a mis hijos, a mis alumnos, de la potencia al acto, que los perfeccione en lo propiamente humano. Por eso decíamos que la educación nos refiere al hombre. Si yo digo educar es perfeccionar en la línea de lo propiamente humano, ahora la pregunta obligada que sigue es, bueno, entonces, Diego, ¿qué es lo propiamente humano? ¿Qué es el hombre? ¿No? Exacto. ¿Qué es el hombre? Porque toda educación tiene una base antropológica. Si yo digo que el hombre es un ser puramente material, es un ser producto de una evolución ciega, azarosa, fatal, entonces voy a educar a los chicos y a los hijos de una determinada manera, ¿no? Como si fuesen simplemente la fase más evolucionada de una cadena de animales. El mono y después el hombre. Y si creo que el hombre es simplemente materia, me voy a olvidar del alma, voy a negar el alma, voy a negar a Dios, negar la vida eterna, negar el espíritu. Entonces, la educación está atada a una base antropológica. ¿Cuál es nuestra base antropológica? Desde la filosofía, confirmado por la fe, decimos que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma. Unidad sustancial de cuerpo y alma. ¿Por qué sustancial? Porque forma una sola sustancia. El cuerpo y el alma no son dos cosas separadas, como un jinete que se sube a un caballo y luego el jinete es el alma, el caballo es el cuerpo, pero luego el jinete se baja y se va. No es así. El jinete y el caballo son dos sustancias separadas e independientes. Yo me pongo esta camisa, mañana me la saco, puedo usar otra, pero no es la relación que tenemos que hay entre cuerpo y alma. Cuerpo y alma son dos principios de la sustancia, de una única sustancia que es el hombre. Entonces decimos que hay una unidad sustancial de cuerpo y alma. Y después vemos las potencias propiamente humanas, que son espirituales y corporales. Entonces la educación va a englobar el todo del hombre. No va a ser solamente lo material, no va a ser solamente lo espiritual, no va a ser solamente lo racional ni siquiera. Tampoco va a ser solamente la sensibilidad, tiene que integrar todo, si quiere ser completa. Por eso la educación, según obviamente las distintas edades y el progreso de cada niño, de cada alumno, pero tiene que atender, primero que nada, a la inteligencia, a la voluntad, a la sensibilidad, a lo que los escolásticos llamaban los sentidos internos, educar el buen gusto, educar el oído, la música, la gimnasia, educar la fuerza, el entrenamiento físico es importante, nos enfoca. Entonces es un todo. Si un educador, por más buena intención que tenga, se concentra exclusivamente en el entrenamiento físico y se olvida de lo espiritual, comete un error. Pero también comete el error inverso si se enfoca en lo espiritual y se olvida de lo físico. ¿Sí? Hay que integrar justamente eso. Y cuando logramos esa integración, estamos dando una educación de calidad completa.
y no una falsificación, o en el mejor de los casos algo que una mesa de 3 patas, que eso también puede pasarnos a nosotros incluso siendo católicos, que nos enfocamos mucho en algunos aspectos de la educación y olvidamos otros. Sí, Diego. Correcto. Hay muchas cosas y ir como construyendo esa base sobre la cual estamos como entendiendo, ¿no? Porque, digamos, en nuestra audiencia hay personas de todo tipo, ¿no? Algunos que han optado, por ejemplo, por el homeschooling. Otros que, bueno, tienen a sus hijos en los colegios públicos. Otros en los colegios privados. Intentando siempre, y es lo que siempre uno busca, es por sus hermanos, sus hijos, sus nietos, buscando la mejor formación. Como usted decía al inicio, a veces es el éxito, es la mejor formación académica, etcétera, pero parece, o al menos en una visión rápida aquí en Colombia, por ejemplo, que no tenemos colegios que tengan esa integración, ¿no? De el deporte más matemáticas sociales, etcétera. Incluso ahí nos vamos adentrando a la forma, ¿no? Son, no sé, 6 horas de matemáticas, una sola de deporte y un montón de cosas así. Entonces, digamos que en esa variedad que tenemos, todos queremos la mejor formación para nuestro hijo. ¿Es posible esa formación? O sea, en medio de ese panorama así planteado, ¿es posible, teniendo esos principios que vamos a ahondar más, pero más o menos es posible hoy o hacia dónde tendríamos que Es posible. empezar a irnos? Es posible y como todo, a los padres nos concierne completar aquellos aspectos en los cuales el colegio que hemos elegido para nuestros hijos no puede, no llega o no quiere completar. Es decir, vamos a hacerlo algo más simple. Si yo tengo un colegio que se encarga demasiado de lo deportivo y quizás le falta una formación en humanidades más profunda, yo debo suplir y salir a completar ese aspecto que está siendo escaso. No queda otra. Si yo tengo estos principios en la cabeza. E inversamente, si el colegio tiene una excelente formación en lengua y literatura y en matemática, pero le falta o tiene muy floja la enseñanza religiosa, tengo que salir a completarla yo. Es decir, como padres, permanentemente debemos estar monitoreando y supervisando que se produzca el resultado que es el alumno o el niño educado. Ese es el resultado. Yo tengo que estar, pero no puedo poner la educación en piloto automático. No, yo mando a mis hijos y pago una vez al mes la mensualidad, ¿no? No es suficiente. Incluso en estas épocas donde hay tanto contenido de internet tan a veces valioso y a veces nefasto, también hay que tener Exacto. cuidado con lo que nuestros hijos ven en internet, donde ahí se puede colar el demonio, o sea, desde este muñeco Momo que les hacía a los chicos hacer cosas degradantes y autolastimarse y lastimar a los demás, ¿se acuerdan el desafío de la ballena azul? Que también fue algo gravísimo. Entonces, hoy los padres tenemos que estar con 1000 ojos. No podemos decir, no, bueno, yo ya está, ya cumplí. No, es permanente. Por eso también los padres tenemos que capacitarnos. Tenemos que Exacto. pasar. Es una formación continua. No puedo decir, no, yo estudié abogacía entre los 18, los 23, 24 años, ya está. Ahora me dedico. No, tenés que seguir estudiando, no solamente derecho, sino también otras cosas, porque los desafíos son muy, muy grandes. Por ejemplo, hay algunos temas puntuales, ¿no?, que me gustaría tocar. A mí me parece fundamental, y esto ya lo decía Platón, la música que escuchamos. La educación de los hijos en realidad empieza, si ustedes me apuran, en el vientre materno. Yo a mis hijos los hacía escuchar junto con mi señora, cuando estaba embarazada, música clásica. Bach, Beethoven, Mozart, y lo siguen escuchando. Esa música es una música que hace bien, que estimula las neuronas. Lo mismo la música celta, es una música noble, épica,
Ellos tienen que ir escuchando eso. Y en Argentina, lo conocerán muchos, el folclore. Me animo a recomendar, lo pueden encontrar en YouTube, un grupo muy valioso, que se llama Los Paz, que tiene letras espectaculares, más sano que el agua y que la leche materna, más sano que eso no hay. O sea, tenés el agua, la leche materna y los Paz. Son las personas más sanas que puede haber, con contenidos y letras nobles, muy bien armadas. Así que yo lo recomiendo, vayan a YouTube, busquen folclore argentino, Los Paz. Hay algunas letras que son realmente muy impactantes. Educar en eso. Y luego tratar de evitar las estridencias, los gritos, el griterío. O sea, voy a decir algo que es obvio, pero papá y mamá tenemos que no discutir delante de nuestros hijos, mucho menos gritarnos. Eso es algo fundamental. Claro. Sobre todo cuando los chicos son muy chicos, que no entienden y que parece ser que uno grita, que el otro grita y ni siquiera entiende por qué. Y ve que los ánimos, la sensibilidad se va. Y tenemos que nosotros evitar eso. Por lo menos postergar esa discusión hasta, tenemos que tener una discusión, la tenemos que tener, pero no tratar de que no sea delante de nuestros hijos. Son cosas puntuales y son muy sencillas, pero a veces cuesta mucho.